Buenos días, estamos con una nueva entrega del Ladrón del Fuego, transmitiendo desde las instalaciones acá de la Biblioteca Nacional, con la escritora Liliana Irigoyen. Buenos días, Liliana. Buenos días, un gusto estar otra vez con ustedes. Hoy vamos a hablar de un personaje de la mitología que no es tan conocido, por lo menos no es tan conocido como los que hemos venido hablando hasta ahora. Se trata de Filoctetes, alguien que tal vez no tenga la prensa que tienen otros personajes mitológicos, pero que también tiene su importancia y su encanto, ¿no? Sí, Filoctetes, pasamos, ¿no? a la guerra de Troya, que sería el fin de un periodo, el fin de los grandes héroes, con Filoctetes como uno de ellos, no particularmente heroico como otros, pero es un personaje interesante por la guerra en sí y también por la previa. Sí. Decías que, obligatoriamente hablar de Filoctetes es hablar de la guerra de Troya, ¿no? ¿Cuándo ubicaríamos, si tuviéramos que ubicar históricamente a la guerra de Troya, en qué periodo se habría producido? Y se podría ubicar dentro de las tantas Troyas, alrededor de 9 Troyas descubiertas. Ese periodo sería alrededor de 1200, 1300 antes de Cristo. O sea que estamos hablando de hace más de 3000 años, ¿no? Sí. Entonces la guerra de Troya existió antes de Brad Pitt y antes de Orlando Bloom. Sí, es una película que los puso de alguna manera por la importancia a nivel cinematográfico de Brad Pitt en un nivel y aprovechando Orlando Bloom, que venía del Señor de los Anillos, con el personaje de Paris, que para mí no está muy bien logrado, pero bueno, es válido, y el personaje de Aquiles de Brad Pitt, que sí me parece muy bien logrado, con ese carácter, esa forma pasional y esa forma, ese cabello rubio, como lo describen más o menos la Ilíada. Uno puede leer la Ilíada e imaginarse de alguna manera a Brad Pitt, no hacía el Paris de Orlando Bloom, ¿no? Sí. No me resulta tan creíble. Al hablar de Filoctetes, entonces tal vez estemos agarrando la historia de la guerra de Troya al revés, casi por el final, ¿no? Sí, si tomamos en cuenta cuando él interviene en la guerra de Troya, es prácticamente al final. Él, sin embargo, está en los principios, no con Troya, sí tiene intenciones de intervenir, de hecho es uno de los pretendientes de Helena. De hecho, es quien también está dentro del juramento que se hizo antes de que fuera Menelao el marido de Helena, de proteger a Menelao contra si fuera atacado de alguna manera. Bueno, de hecho se le pidió su ayuda, Agamenón y Menelao, cuando recorrieron Grecia pidiendo ayuda para rescatar a esa mujer, que eso es muy romántico, muy novelesco, muy hermoso, pero evidentemente había algún trasfondo económico, político, por el enclave de Troya, ¿no? En la Tróada, en el estrecho de los Dardanelos, una posición clave para pasar hacia la Cólquide, para comerciar, para lo que fuere que quisieran hacer los griegos, la Hélade, porque los griegos es una denominación actual. Y bueno, tú lo que señalás ahí me parece interesante, ¿no? Porque a veces uno retiene de la guerra de Troya esa cosa tal vez un poco emocional, romántica, el rapto de Helena, que no se sabe si es tan rapto, y una guerra para rescatar a una mujer, cuando en realidad tal vez lo que había de trasfondo eran cuestiones económicas, políticas, ¿no? Es que se demuestra incluso en ese pacto previo que había, ¿no? Donde miles o no sé cuántos pretendientes
terminan suscribiendo un pacto para defender al marido claro, a Menelao, ¿no? A Menelao. Y sí, evidentemente es una abstracción o algo poético que define a Helena como la Hélade, ¿no? Helena, en la mujer se ve toda, en esa mujer se pone todo el sentimiento griego, de hecho el Hélade de Helena, ¿no? Tiene alguna tiene alguna fonética parecida. Probablemente tenga la misma raíz. Claro, atrás de Helena hubo una unión, ¿no? Hubo una unión para llegar a un interés común, que se le dio toda esa magia novelesca de rescatar a esa mujer de los bárbaros, como eran los troyanos, ¿no? Bárbaros, como decían los helenos, a todo lo que no perteneciera a esa civilización. Bueno, Filoctetes estuvo entre esos pretendientes y de hecho fue reclamado para participar en la guerra. Participó con 7, de Arcadia viene él, de la parte de Grecia, de la Arcadia, más bien específicamente Magnesia, según el catálogo de las naves, con 7 naves y 50 arqueros. Pero hete aquí que en todas esas incursiones en esas islas, antes de llegar a Troya propiamente dicha, donde se saquean islas próximas, al llegar a Ténedos, según una de las versiones, según algunas versiones, se hirió con una de sus flechas, que eso también tiene un capítulo aparte, o fue mordido por una serpiente. Esas flechas que eran las flechas de Hércules, ¿no? Sí, de Heracles, Hércules, según los romanos. Y porque tiene anterior a la guerra de Troya, tiene una leyenda muy interesante, como amigo de Hércules, como ser la única persona que supo dónde Heracles, descansan los restos de Heracles. La guerra de Troya dura unos cuantos años. Sí, dura 10 años. 10 años. La Ilíada, sin embargo, es el relato de los últimos días, ¿no? Sí, creo que tiene 3 días de los últimos 50 y pico días antes de la guerra de Troya, donde condensa claro. la cólera de Aquiles, ¿no? Porque sobre todo pasa su cólera y cómo después mata a Héctor, que de hecho termina cuando muere Héctor. Bien, volvamos a Filoctetes herido. Sus famosos porque no es menor su arco y su flecha, que en premio a ser el que sabe dónde están los restos de Hércules, le dona su arco y sus flechas. Y hay una historia que ahora después vamos a ver de ese arco y esa flecha, ¿no? Sí, una de las historias es que sin ese arco y sin esa flecha, Troya no podía ser conquistada. Eso era una profetización de uno de los oráculos, ¿no? Sí, algunos dicen que Calcante, otros dicen que de Heleno, uno de los hermanos de Paris, que era un profeta, al igual que Casandra, hermana también de Paris, y de Héctor, ¿no? Pero es interesante el pacto de silencio y de la promesa que tuvo que hacer Filoctetes a Heracles, que no quería que nadie supiera dónde iba hacer la pira y estar sus restos. Y le hizo jurar que a cambio de ese arco y esas flechas que le entregaba, no iba a guardar de silencio textualmente de dónde esa tumba estaría. Pero se tentó y luego de que fue preguntado dónde estaba esa tumba, dónde, sin romper explícitamente el pacto, o sea, no habló, pero señaló con el pie dónde habían sido enterrados o dónde estaban los restos de Heracles. Fue muy literal. Lo tomó al pie de la letra, no habló, pero señaló con el pie. De hecho, igual se toma en cuenta que esa herida, que después demoró 10 años en curar en el pie, ¿no? Esa mordida o esa flecha o lo que fuera, es un castigo por ese perjurio donde quiso burlar de alguna manera su promesa. Claro, pero ahí parece que hay como ciertos anacronismos, ¿no? Porque
la violación de su palabra dada fue, según algunas versiones, fue posterior a su herida, ¿no? No, no necesariamente, porque hay que ver, él tenía el arco y la flecha, o sea, puede haber sido gente que quería saber dónde estaba enterrado y fue antes. Lo que hay ciertas incongruencias es en el heno y en que el vaticinio de la caída de Troya era a través del arco y entre otras cosas, porque se pide otras cosas, se pide los caballos de rezo, el paladio, etc. Entre una de las cosas necesarias, que venga Neoptólemo, el hijo de Aquiles, entre esas cosas necesarias está ese arco y esa flecha, que están en poder de Filoctetes. De hecho, cuando él vuelve, o al final, cuando finalmente, porque los trágicos, Eurípides y Sófocles tratan el tema de Filoctetes, algunos dicen que fue Neoptólemo y Odiseo, otros que fue Diomedes y Odiseo, quienes lograron traerlo a él con el arco y las flechas, a cambio de la promesa de que iba a ser curado, ¿no? Porque cuando fue herido en la isla de Ténedos, era tal el hedor y tal los gritos de dolor que Filoctetes emitía, que fue abandonado en una isla rocosa, en la isla de Lemnos, mientras iban a Troya. Entonces estuvo 10 años viviendo en la caza y de la pesca, muerto de dolor, hasta que ese famoso oráculo, o de Calcante, o de Heleno, hizo que estos héroes, o Neoptólemo y Odiseo y Diomedes, lo trajeran a Troya. Y según la versión más conocida, fue una flecha de Filoctetes la que mató a Paris. O sea que fue la que pudo lograr la venganza de Menelao, ¿no? De sacar ese hombre que había tomado a su mujer y que, según decían ahí, había violado las leyes de hospitalidad al ser huésped de Menelao Paris y haberse llevado a su mujer. Y a veces también suena extraño que, o sea, tú señalabas, ¿no?, que su herida despedía un olor nauseabundo y los gritos de dolor. Sin embargo, lo abandonan en otra isla y no lo matan. Podría haber sido una solución más simple, ¿no? No lo tiran por la borda del barco. Bueno, es un compañero que se supone también que hay toda una ética del guerrero, es un guerrero, la ética a veces la usaban, a veces no. Hay casos específicos en la Ilíada, por ejemplo, donde Odiseo le promete a Dolón que si le confiesa dónde está el campamento troyano, lo va a dejar libre, y sin embargo después lo mata. En este caso es un compañero, un héroe, alguien en que Heracles, un héroe máximo, porque de alguna manera Filoctetes integra el ciclo mínimamente, pero el ciclo de Heracles, se le tiene un respeto. Entonces, bueno, prefieren abandonarlo. Si se muere, se morirá solo. Sí, pero ellos no. Pero de hecho después lo traen con ellos con la promesa de que Macaón y Polidario, los dos médicos hijos de Asclepios o Esculapio romano, que tiene el ejército griego, lo cure, y es lo que sucede, ¿no? Es muy interesante porque hay ahí una versión de cómo se lo cura, y se dice que Apolo, que es el padre de Esculapio, Asclepios, el dios de la medicina, lo sume, lo hace dormir profundamente a Filoctetes, y entonces Macaón, el médico, le corta con un cuchillo toda la parte infectada de la herida, lo lava con vino
y luego le ponen plastos de una planta secreta curadora. O sea que sería una cirugía con anestesia hace 3.000 años, ¿no? Exactamente. Una muy poética, una forma de traducir una cirugía. Para ir redondeando con Filoctetes, termina la guerra de Troya, hay personajes que vuelven a sus lugares, otros que no. La vuelta es una... Hay todas... tiene toda una simbología, ¿no? También, sí, por algo hay algo que se llama los retornos, que es cómo regresan y qué le sucede a los héroes, Diomedes y Diomeneo, Agamenón, Menelao. La Odisea es el retorno, de Ulises. Exacto, Odiseo, ¿no? Lo que le sucede a Ajax, uno de los Ajax, porque el otro muere antes, el Ajax del Grande. Bueno, en el caso de Filoctetes, la mayoría de las versiones dice que regresa, pero después es un retorno feliz, pero después sale en busca de aventuras y termina, se dice, fundando ciudades alrededor de Crotona en Italia y muriendo en alguna batalla ignota con aborígenes en Italia. Pero es un héroe interesante y es un héroe que puntualmente tiene cosas importantes en el ciclo de Heracles, que es eso de conocer el paradero y quedarse con el arco y las flechas envenenadas que eran propiedad de Heracles, y la muerte específica de Paris, el causante, digamos, de la guerra de Troya, ¿no? Muy bien, hemos terminado entonces por hoy, hemos terminado con Filoctetes, su papel en la guerra de Troya. Le agradecemos a Liliana Irigoyen por su presencia y los esperamos a todos ustedes en una próxima entrega. Buenos días, un placer.